El caso 66 fue abierto hace más de 2 años, no tenemos demasiada información sobre cómo es que comenzó. Un día comenzamos a recibir llamadas de distintas personas, aterradas pedían ayuda. Según los informes, un grupo de gente estaba entrando a las casas y asesinaban todo lo que se encontraban. Las escenas del crimen era algo que ni siquiera un demente podría soportar: cuerpos destrozados, las paredes teñidas con la sangre de las víctimas, cabezas adornando el patio, velas negras y un pentagrama en el sótano. Cada escena era idéntica. A esta gente no le importaba si eran niños, todos y cada uno moría por igual. La gente aseguraba que se trataba de algún tipo de secta. Según nos informaron, todos los atacantes portan túnicas negras y urnas de oro. Al principio era solo un ataque cada 6 meses, después los ataques comenzaron a ser coordinados. Siempre sucedía lo mismo en distintas casas. Todo investigador se rehusó a intentar resolver el caso, y de esos pocos que se atrevieron, nadie sabe qué es lo que les pasó y no se sabe si aún están vivos, a excepción de el agente John J. Hardet. Él fue un elemento clave en el avance de este caso. Lo orilló a una profunda demencia, a tal grado de desconfiar de sus compañeros de trabajo. Y ahora, señor James Hardet, dígame por qué quiere participar en este caso, el cual curiosamente su padre no pudo concluir. ¿Qué le hace creer que usted será capaz de no solo resolver este caso, sino el salir ileso de él? Bien, señorita, digamos que tengo métodos de investigación distintos a los de mi padre, y créame que daré todo lo que pueda para llegar al final de esto. Entonces, agente James, el caso es todo suyo. Espero que comprenda que nadie lo acompañará en esto. No se preocupe, me manejo mejor solo. Agente James, espero poder verlo al final del caso, y espero que Dios lo ayude. Día 1. Informe número 1. El día de hoy comenzaré con la investigación del caso. Leeré cada uno de los informes realizados durante estos 2 años. El primer caso se dio en una casa cercana a las afueras de la ciudad. Las víctimas fueron Gary y Conrad, 2 gemelos de apenas 8 años de edad, ambos desmembrados y sin ningún órgano en su interior, y sus padres Luis y María Owen. Estos fueron quemados y desmembrados en el sótano de la casa. Sus cabezas fueron atravesadas con varillas de plata y puestas en el patio de la casa. Los oficiales acudieron a la escena 20 minutos más tarde. Al llegar encontraron lo ya descrito. Extrañamente no hubo testigos en esa ocasión. Cuando los forenses llegaron no encontraron ni una sola huella digital. Según las primeras teorías, el padre se había vuelto loco y asesinó a su familia, y después él se quitaría la vida. Como era de esperar, la teoría fue rechazada ya que la cabeza del padre estaba junto a la de su esposa. Otra teoría involucraba a los familiares y amigos de las víctimas, argumentando que alguien cercano a ellos fue el culpable de tal matanza, y que antes de irse limpió cada rastro que lo relacionara con el crimen. La mayoría aceptó esta teoría y dieron el caso por hecho. En las noticias se pasaba la información del caso con el nombre ajuste de cuentas. El segundo caso se dio a 10 kilómetros de la locación anterior. 6 semanas después, las víctimas Lisa y Carla, 2 niñas de 10 y 5 años, ambas desmembradas y despojadas de sus órganos, y su padre Kevin Foley, el cual estaba colgado en el balcón del segundo piso de la casa, y de nuevo en pentagrama se encontraba dibujado en el sótano de la casa. A diferencia del otro, este parecía haber sido quemado en el suelo de madera. Un testigo mencionó ver a 6 tipos con túnicas negras y urnas de oro. Según el testigo, las víctimas en ningún momento pidieron ayuda, y en ningún momento los vio salir de la casa. De nuevo dijeron que el padre fue quien asesinó a sus hijas y seguido de esto se quitaría la vida. El tercer caso se dio una semana más tarde en un edificio de departamentos. Las víctimas fueron 15 adultos y 10 niños, que no pasaban de los 15 años. En ese momento el caso tomó más importancia, y dejó de ser tomado como simples asesinatos. Todos los cuerpos estaban vacíos y sin cabeza. Solo 10 fueron quemados y atravesados con varillas de plata. El resto fue desmembrado y tirado enfrente del edificio. 2 meses después fueron encontrados 25 cráneos humanos en los tanques de agua de un edificio cercano al de la escena del crimen.
Cada uno de los atentados comparten características, ninguno de los casos sucede a menos de 10 kilómetros de donde sucedió el anterior, además del pentagrama que parece estar quemado en el suelo del sótano, y siempre los cuerpos de los niños son despojados de sus órganos internos. Veré qué más puedo recopilar. Reporte de misión número 2. He estado en la locación el primer caso, no te voy a mentir, aún después de 2 años se puede sentir un ambiente tétrico y de dolencia. En sótano de la casa pude encontrar una de las varillas de plata la cual mandé a revisar para detectar huellas digitales de las personas. Además logré notar que en el centro del pentagrama había una especie de cenizas, además de rasguños de 3 centímetros de profundidad. Entrevisté a algunas de las personas, extrañamente parecía que nadie recordaba ver gente en esa casa, o simplemente no querían recordar lo que sucedió. Me encontré con un viejo vagabundo de la zona, cuando me disponía a darle un par de monedas mencionó las siguientes palabras. No te metas en cosas en las que no crees, no cometas el mismo error que tu padre, te recomiendo olvidar que todo esto sucedió y sigue con tu vida. Después de esto el anciano se levantó y se fue, me quedé parado por un momento pensando en lo que dijo, y sin más lo vi marcharse. En un momento en el que volteé logré distinguir que su bastón era de plata con detalles en él, corrí tras el anciano pero al doblar hacia la derecha lo perdí de vista. De regreso a mi oficina un sentimiento que aún no logro explicar me invadió, era como si algo me estuviese afectando psicológicamente, pero, a la vez sentía un gran odio, es algo que aún no puedo explicar, tal vez el caso ya me está afectando, o solo necesito descansar. A fin del reporte. Reporte de misión número 3. La noche de ayer algo extraño sucedió, por alguna razón me he sentido observado dentro de mi propia casa, pero al revisar no encuentro a nadie, no hay cámaras, no hay rastros de que alguien haya entrado, no lo sé, tal vez si necesite un descanso. Cambiando de tema, las pruebas con la varilla de plata detectaron a 3 personas, la lista de los sospechosos es la siguiente. Brandon Cole, un ex policía, fue despedido por denuncias de extorsión y violación en más de una ocasión, pasó 6 años en una prisión local, lo dejaron salir bajo libertad condicional, actualmente vive solo en un departamento del condado de Blood Ground a 10 kilómetros de la zona del primer caso. Samuel C. Colson, ladrón y secuestrador desde los 20 años, enviado a prisión por robo e intento de homicidio, lo sentenciaron a cadena perpetua, logró escapar de una cárcel de máxima seguridad en el condado de Blood Ground, se desconoce su ubicación actual, los informes dicen haberlo visto en casa de su madre hace un mes. Roman Frederick Benson, líder de un pequeño grupo de traficantes, a las afueras de Blood Ground, arrestado bajo los cargos de asalto a mano armada y tráfico de drogas, pasó 3 años en una prisión local. En este momento enviaron la varilla con un experto en lenguas antiguas, para descifrar los detalles en la barra de plata. Angie, necesitaré un equipo de 10 hombres, para capturar e interrogar a los sospechosos. Pero señor Hard, ¿que no dijo que se manejaba mejor solo? Solo es por precaución. ¿Precaución? Sí, tal vez yo podría matarlos, así que es mejor que envíes a los policías, y yo me encargo del interrogatorio. Por cierto, cuando los traigan por favor que nadie entre a la sala, no me gustan las interrupciones. Reporte de misión número 4. El día de hoy nos informaron que han vuelto a atacar, las víctimas son 5 niños y 2 adultos, si nos apresuramos puedo darle fin a este caso de una vez por todas. Llegamos a tiempo al lugar, los atacantes seguían dentro de la casa, me dieron un megáfono y comencé a hablar. Escuchen atentamente, soy el agente Hard, les pido bajen sus armas y salgan sin poner resistencia, es inevitable lo que pasará. Uno de los integrantes salió y con el simple hecho de abrir la boca algo dentro de él habló. Dime qué es lo que pasará, ¿crees que te tenemos miedo? ¿Crees que le tengo miedo a un sucio y mundano escéptico que no ve qué es lo que tiene enfrente? Soy el dios de este nuevo mundo y tu escoria no eres nadie para desafiarme.
Después de estas palabras los asesinos salieron y dejaron caer sus urnas. Después de esto un humo negro salió de las urnas para entrar en los cuerpos de 6 de los oficiales, los cuales de la nada comenzaron a disparar al resto de mi equipo. Dos balas me atravesaron el pecho. Uno de los policías me puso dentro de una de las patrullas y aceleró, atropellando a 2 de los miembros de la organización. Uno de ellos impactó con el parabrisas del auto rompiéndolo al instante. El oficial, en una acción que yo no esperaba, logró meter a la patrulla a uno de los asesinos que seguía vivo. Rápidamente salimos del lugar y nos dirigimos a la central. Entre desmayos podía escuchar los llantos de terror del policía mientras pedía ayuda por la radio. Yo me sentía morir y de un momento a otro todo se oscureció. Al llegar a la estación de policía logré ver cómo es que sacaban mi cuerpo del auto. De un momento a otro el tipo que arrollamos en su intento por escapar disparó a 2 oficiales que se encontraban en la entrada de la central. 2 tiros perfectos a la cabeza. Angie disparó 3 veces a las piernas del sujeto, acabando así con sus intentos por escapar. Mi cuerpo estaba sobre un escritorio junto a 3 paramédicos intentando reanimarme. No sabía cómo reaccionar ante esto. Este es mi destino, este es mi fin. Ahora yo controlo tu destino, Hards. Oye, Hard, tienes que volver al trabajo. Dejaste un caso sin terminar. Me alegro de que despertaras. Esas palabras me hicieron despertar. Me encontraba en un cuarto de hospital, conectado a diferentes aparatos. ¿Qué fue lo que pasó? Mi memoria era borrosa. A mi lado se encontraba aquel anciano con un arma de plata en sus manos. ¿Nunca te preguntaste por qué nadie quería el caso? Pensé que eras más inteligente. Después de todo llegaste muy lejos, casi nos arruinas. Tú no eres nadie para desafiar al Supremo. Gracias a ti todo mundo nos conoce y la gente nos teme, y ahora yo te regresaré el favor. Noticia de última hora. El día de hoy se dio una masacre en el Hospital General del Condado de Blood Ground. Más de 200 personas murieron. Entre todas las personas destaca el cuerpo del agente James Hart, encargado de llevar el caso 66BC relacionado a las masacres en el Condado de Blood Ground. Su cuerpo fue encontrado en el techo del edificio atravesado con una varilla de plata. Se presume que los atacantes son miembros de un culto satánico. Les pedimos que si saben alguna información sobre esta gente informe a las autoridades.